¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy Dharma1792 y estás en Pláticas con Dharma, tu podcast querido. Bueno, bandita, ¿cómo han estado? La verdad es que esta semana ha sido un poco diferente. He estado un poco, pues como entretenido en ciertos proyectitos, ¿no? Ya saben, un desmadre. Pero lo bueno de esto es que dentro de todo, ya saben, les hablé de 127 horas, que es una película muy buena, y estaba haciendo limpieza y cuando hice limpieza, pues vi el libro de este sujeto, ¿no? Aaron Ralston. Pero también estaba haciendo limpieza en este nuevo sitio en donde me encuentro. Ahí había unas cajas que todavía no había desempacado y me encontré con una de las consolas, creo que es una de las consolas, eh, ¿cómo decirlo? Más chingonas que puedo tener en mi vida, ¿saben? Y que fui de los que a lo mejor no la compré en el año en el que salió, pero jugué los juegos, güey, que salieron con esa consola. Y que hoy en día me pongo a pensar y como fanático de los videojuegos y de las consolas como tal, digo, pueden ver, soy bastante fanático de las consolas. Creo que esta consola, güey, o más bien estas consolas sí son los abuelos, güey, de los creadores de los videojuegos que hoy en día estamos pues jugando, ¿no? En la generación actual, güey. Como dije, esto es un pequeño top muy personal. Es algo que quería hablar sobre las consolas que yo llegué a jugar. Algunas sí las tuve, otras no, pero la verdad es que es bueno darle su mérito, ¿no? Pero bueno, bandita, hablemos un poquito sobre la PlayStation 1. Esa es una consola que por excelencia para mí, güey, es una de esas consolas, güey, que voy a recordar por siempre. La sigo teniendo, güey. La tengo como les digo, la tenía en una caja, güey. No había desempacado todo mi desmadre y la puse exactamente en donde debe de ir, ¿no? En un aparador donde tengo ahí ciertas cosas, pues muy personales y esta es una de ellas. La verdad es que la PlayStation 1 fue mi primer consola. Recuerdo muy bien que mis papás no la compraron a mi hermano y a mí, de Reyes, creo me parece, o de Navidad. No recuerdo la verdad. Y en ese entonces, güey, pues la PlayStation 1, güey, anteriormente la jugábamos con un amigo, güey. Me acuerdo que ese amigo creo se llamaba Román, güey, de la colonia en donde vivíamos. Y era pues la versión acá, ¿no? La versión grandota, güey, la FAT. Jugábamos con él, güey. Entonces le hablábamos a mi mamá y a mi papá sobre la PlayStation y demás, güey. Y nos la pudieron comprar a un recuerdo, ¿no? Eh, en ese entonces, güey, pues no mames, la PlayStation 1 era como el gran boom, ¿no? Era el gran boom, güey, de haber pasado de los cassettes, güey, a el disco, ¿no? Al disco DVD, güey. Entonces era algo que era revolucionario para toda la gente, güey, para la industria de los videojuegos y de las videoconsolas, güey, porque al final, güey, la sacó una empresa que no se dedicaba, güey, a esto, sino simplemente, pues, quisieron, güey, como adentrarse en este tema de los videojuegos, porque solamente existía que, güey, la Nintendo, güey, o sea, la Sega, no me acuerdo qué, no, venían de la Family, ¿no? Y esas Super Nintendo, güey, ese tipo de consolas que pues no tenían nada que ver y pues, Sony saca su PlayStation 1, güey, como pues oficialmente se la abrevia como la PlayStation 1, güey, o como la PS1, ¿no? Que es prácticamente, bueno, más bien se la abrevia como PS1, güey, literalmente. O algunas pues en algunas partes ya se le pone como PSX, ¿no? Pero bueno, es una consola pues de videojuegos totalmente desarrollada por Sony, güey, y pues creo que es la consola que de alguna forma abrió, güey, el camino hacia los juegos que hoy en día hay, ¿no? Yo, por ejemplo, güey, siento que muchos de los juegos que jugamos en la generación actual y la generación pasada, güey, sí tienen muchos rasgos sobre lo que veníamos jugando de PlayStation 1, güey.
O sea, obviamente yo sé que van a decir, estás bien pendejo. Claro que viene de ahí, güey. Es como referente, o sea, evolucionaron. Pero a muchas veces, no sé si les ha pasado, yo siento que un juego que no sé, güey, jugaste en una consola anterior a la generación de ahorita y como que yo digo, es el mismo juego, güey, nada más que lo llamaron diferente y cambiaron nada más el mundo, pero sigue siendo como la misma mecánica, güey, o los mismos movimientos de los personajes del juego. No sé, güey, igual yo estoy divagando y diciendo estupideces, ¿verdad? Pero yo lo siento así. La verdad es que no sé, como que yo creo que muchos juegos, güey, de la PlayStation uno obviamente hoy en día están haciendo remakes de esos juegos. ¿Cómo no olvidar, güey? O sea, tenías ahí a un Resident, güey, del uno al 3, güey, y creo que también el Survivor salió ahí, güey. Tenías uno de pues, mi juego favorito por excelencia, güey, que es Soul River, güey. Siento que la mecánica y el apartado técnico, güey, de la jugabilidad de Soul River se transmitió mucho, güey, a los juegos de las diferentes generaciones, ¿no? Al igual que el de Tomb Raider, porque Tomb Raider era uno de esos juegos muy pesados dentro de PlayStation uno, ¿no? Eh, y de alguna forma, güey, o sea, cuando empezó a salir, no sé, por ejemplo, la PlayStation 2, güey, yo veía a un amigo que, por ejemplo, jugábamos el God of War. Yo iba a su casa de él, güey, a jugar porque no tenía PlayStation 2, tuve la PlayStation 1 nada más, güey. Eh, y, y no sé, güey, veía como los movimientos de Kratos, güey. O sea, y yo decía, es que es un Soul River, güey. O sea, estamos jugando Soul River porque la forma en la que escala, güey, y sí se mueve es un River, güey, nada más que pues aquí tiene unas espadas, güey, y las está haciendo girar. Entonces como que me daba la impresión de eso, ¿no? O sea, realmente a veces dicen es que es una IP nueva y está desarrollado desde cero, pero no, yo, o sea, a lo mejor puede que sí exista, güey, ese tipo de, no sé cómo decirlo, güey, de proyecto, pero que de alguna forma tienen una referencia a un juego pasado, ¿no? Por ejemplo, traté de prender mi PlayStation uno, ya no prende, güey. O sea, literalmente no sé qué le pasó, güey. Ya no prende, pero ahí la tengo, güey. Y me empecé a sacar una caja, güey, donde tenía discos, güey, de PlayStation uno, güey. Entonces, imagínate, está muy cabrón. La verdad es que sé que salió la mini PS1. No, sí salió sí, la mini PlayStation uno cuando hicieron estas, como versiones únicas, no sé cómo decirle, güey, ediciones especiales. No la pude comprar, güey, pero tengo los discos, güey. Está tan cagado porque tú abres un disco de PlayStation uno y los discos eran como negros, güey, de atrás los DVDs. No me recordaba eso, güey, que eran discos negros, güey. Y también le podías meter un chip y la podías piratear y su puta madre, ¿no? Pero bueno, les voy a leer un poquito sobre la PlayStation uno, oficialmente abreviada como PS1, PS o PSX, ¿no? Es la primera consola de videojuegos desarrollada, comercializada y descontinuada por Sony Computer Entertainment. Fue lanzada en Japón el 3 de diciembre de 1994 y en América del Norte el 9 de septiembre de 1995. En Europa también en el 1995, en Australia en 1995. Como consola de quinta generación, PlayStation compitió principalmente con Nintendo 64 y Sega Saturn. Eso está cabrón, güey, porque la PlayStation uno, güey, en ese entonces, como les comentaba, era la única consola o videoconsola, güey, que eh, podía leer discos, güey. O sea, ese fue un pinche cambio revolucionario bien cabrón, güey. Porque en ese entonces apenas estaba empezando el DVD, güey. Yo me acuerdo, güey, de ese pedo. Y hasta eso, güey, ni siquiera era como que empezara el DVD como tal, así en un boom muy cabrón, güey. Porque todavía estaba las videocaseteras, ¿no, güey? Que eran estas pinches cintas cuadradas, güey. Entonces está muy cabrón, güey. Fíjense, Sony comenzó a desarrollar la PlayStation después de que una empresa fallida con Nintendo para crear un periférico de CD-ROM para Super Nintendo Entertainment System a principios de la década de 1990. Fíjense nada más, güey. O sea, literalmente yo no conocía este pedo, güey. O sea, por lo que estoy viendo aquí, entonces ya tenían.
ya tenían ahí una idea de que querían hacer un CD-ROM, güey, ¿no? Está cabrón, güey, porque realmente la consola fue muy... como que siento que lo que fue PlayStation 1, güey, y hasta la PlayStation 2, yo creo, fueron como el gran, como esa época dorada de PlayStation, ¿sabes? Y de los videojuegos también, güey, aunque hayan salido en otras consolas, porque yo me acuerdo que, por ejemplo, el Resident, güey, salió también para Nintendo 64, güey. Y si lo jugabas en Nintendo 64, al menos aquí en México, güey, yo me acuerdo que lo podías jugar en español. Estaba en español el de 64. Y yo les hablo el Nintendo 64 porque el Nintendo 64 lo tenían mis primos, güey. Y me acuerdo que con ellos jugábamos en 64, que también es una consola muy chida. Ahorita voy a hablar un poquito de ella, güey. Pero para mí creo que la PlayStation 1 es de las pinches consolas más, pues, potentes que ha existido, güey, en esta amplia variedad de juegos y, pues historias que se han inventado, ¿no, güey? Fíjense, la PlayStation marcó el ascenso de Sony al poder en la industria de los videojuegos. Recibió elogios y se vendió con fuerza en menos de una década. Se convirtió en la primera plataforma de entretenimiento informático en comercializar más de 100 millones de unidades. Su uso de discos compactos anunció la transición de la industria de los juegos de los cartuchos. El éxito de PlayStation llevó a una línea de sucesores, comenzando con PlayStation 2, por supuesto que sí. En el mismo año, Sony lanzó un modelo más pequeño y económico, la PS1. PS1 era así el pinche, era una chingaderita, güey. Digo, aquí no la tengo, pero es así, güey. Quienes no la conocen es un pinche, literal, nada más tenía dos botones, güey. El Open y el Reset. Y el Open te abría así una bandejita, metías el disco, pum, pum, y listo, güey. Y ya, se chingó, güey. Ah, malditas, alarmas. Se chingó, güey, nada más había eso. La FAT sí tenía el Open y un Reset y no sé qué otro botón tenía, güey. Pero era más grande, ¿no? Y eso es algo que me ha gustado siempre de PlayStation. No soy yo un fan de las compañías. Nunca he dicho que una es mejor que otra. La verdad es que soy fan de las tres, se podría decir, güey, de las tres que hay, güey. Nintendo, Play y Xbox. O sea, me gustan las tres, güey. Juego diferentes juegos en cada una. La verdad es que me gustan mucho. Pero lo que siempre me ha gustado de Play es eso, güey, que te muestran una consola, pues, de inicio, güey, grandota, robusta, así, pesadota. Y después te sacan la versión más así chiquita, güey, y que se ve hasta más elegante, güey, no sé. En este caso, la PlayStation 1, güey, a nosotros me acuerdo que mis papás nos compraron esa PlayStation así chiquita, güey. Y con este amigo que les digo, creo que se llamaba Román, me parece, con este güey jugábamos, él tenía la grande, güey, la PlayStation grande. Pero pues digo, al final corrían lo mismo, güey, y eran exactamente lo mismo, güey, ¿no? Y a mí siempre he preferido, obviamente, las versiones Slim, me gustan mucho. Y siempre han sido como más baratas, por lo que dicen, güey. La verdad es que yo siento que la PlayStation desde la dos o 3, güey, no me acuerdo, creo que desde la 3, ¿no, güey? Este, pues si fueron como unas consolas muy caras, güey. Pero la verdad a mí siempre me ha gustado las consolas pequeñas, ¿no? O sea, como pueden ver acá, o sea, son pues las chiquillas, güey. Me gustan mucho, güey. Como que son más estéticas, menos espacio, güey. Entonces, están muy bien, ¿no, güey? Pero bueno, la PlayStation resultó muy popular por su extensa biblioteca de videojuegos. Digo, no voy a entrar en detalles ni en toda la pinche, pues, historia, güey, Ay, es que hace mucho calor. De, de todos los juegos que hay, güey. Pero sí, anoté algunos aquí, güey, que para mí, te digo, han sido pues, principio, güey, de lo que hoy en día es todo, ¿no? O sea, son los abuelos, güey, de los videojuegos que hay. Y ni siquiera puedo decir que son los abuelos, porque antes de esto, pues existían los abuelos, güey, que eran estas
consolas de cartuchos, güey, en donde pues literal nuestros papás, güey, a lo mejor, güey, se divertían con ellas, ¿no, güey? El Atari, güey, o sea, digo, son ahora sí que los del origen de lo que hoy en día es el gaming, ¿no? En mi opinión, obviamente, yo sé que puede estar mal, la verdad, es una opinión propia, ¿no? Pero dentro de esta pequeña lista que tengo, pues se los voy a decir, ¿no? Creo que son de los juegos más significativos para mí, porque eso definieron, güey, lo que hoy en día a mí me gusta de los videojuegos, ¿no? Creo que la PlayStation 1 tuvo a los mejores RPG que han existido en la historia y que hoy en día siguen haciendo remakes de ellos, güey, y que siguen creando todavía nuevas entregas, ¿no? Como son los Final Fantasy. Sin duda. Eh, de los Final Fantasy yo fui pues muy fan del 7, güey, que hoy en día tenemos un remake que está muy chido, güey. Pero si me preguntan, me sigo quedando con el pasado, ¿no? O sea, tiene una historia muy chida, güey. Tiene una jugabilidad que, pues, a lo mejor eh, si era más de leer, güey, de aprender y de pensar bien cuál iba a ser tu movimiento, ¿no? De ataque, güey. Tienen todos los Final Fantasy PlayStation 1, güey. Creo que del 1 al 7 no, al 8, ¿no? Me parece que el 8 es donde ya tienen al 8 o al 9, güey, no me acuerdo, pero tienen todos estos Final Fantasy. No jugué todos en la PlayStation 1, como les digo, jugué creo que era el 4. ¿Sí era el 4? Creo que el 4, el 7 obviamente y el 8 donde manejas al chavo este que tiene las espadas como con agarraderas de pistola, ¿no? O sea, estaba muy bueno ese también, me acuerdo que era de los juegos más como largos que jugué, porque de hecho, si tú comprabas, y esta es otra cosa, güey, si tú comprabas los juegos de PlayStation 1 originales, por ejemplo, estos RPGs, güey, eh, te venían en dos discos, güey. Eran dos discos de color, como les digo, negro de atrás, ¿no? Eran color negro, güey. O morado, güey. No me acuerdo, pero era un color oscuro, güey. Si los comprabas originales, obviamente, güey, te venían dos discos. Pero si lo comprabas pirata, güey, porque la PlayStation 1, güey, lo que le podías hacer era eso, güey. Un pinche juego que te costaba, no sé, en ese entonces, güey, original te gustaba 700, 800 pesos, güey. Que en ese entonces era un putero de dinero. Ahorita, digo, las nuevas entregas que hay en las consolas nuevas, güey, pinches juegos no bajan de 1500 varos, ¿no? Pero en ese entonces, güey, sí había esta posibilidad, ¿no? De que te podías piratear la PlayStation 1, güey, metiéndole un chip para que leyera discos piratas, güey. Pero si tú te comprabas uno de estos juegos como Final Fantasy, ¿cuál más estaba? Estaba Legend of Dragon, si se llamaba así, Legend of Dragon. Que puta, güey, no mames, yo me acuerdo que del Final Fantasy 7, güey, eran como 9 discos, güey piratas, cabrón. Final Fantasy 8 eran otros 9, güey. La de Legend of Dragon eran como 12, güey. 12 pinches discos, güey. Y aparte, güey, en ese entonces no era como ahorita, güey. O sea, la banda que no ha jugado la PlayStation 1 y que nada más la puede emular, güey, pues no les tocó, güey, que tenías que comprar una pinche tarjeta así chiquita, que era una memory card si querías salvar las partidas de tus videojuegos, güey. Porque si no, ya te chingaste, güey. Y lo que tenías que hacer, y la banda que jugó la PlayStation 1 real, me va a dar la razón, güey. Para no perder tu partida, güey, no apagabas la consola, güey. No apagabas la consola, güey. Y la dejabas así, o la abrías y el disco dejaba de girar y se quedaba como el juego pasmado, güey y te ibas a dormir, güey, porque si no, al otro día, güey, ya no tenías nada y tenías que empezar desde cero. Y estos juegos de RPG, güey, que eran así muy largos, güey. O sea, yo me acuerdo que Final Fantasy 7, güey, no mames, lo terminé como en 2, 3 años. O sea, no pude terminarlo realmente así en una semana. Porque al final, güey, pues entre escuela y que sales a jugar y todo, pues
no podías, güey. Realmente no te podías aventar todo el juego de un solo, en un solo día, güey, dos o hasta en una semana, ¿no? Sí le tenías que frenar un poco. Pero si no tenías esa memory card, güey, te chingaste y ya no podías jugar, güey. Y yo me acuerdo que vendían unas memory card piratas también, güey, no las originales de Play, que venían así como con unas. Bueno, la mía yo me acuerdo, güey, que parecía una pelota de béisbol, güey. Era una pelota de béisbol así y el cuadrito. Y pues la sacabas, estaba muy chida. Y digo, a lo mejor la banda también le tocó comprar de esas memory card, ¿no? Porque había una creo que de balón de fútbol de americano, otra de fútbol soccer, güey. Y había, pues estaba, eso era lo chido, güey, literal, ¿no? Que la pudieras piratear, güey, porque pues les digo, un juego que te costaba 700 varos en ese entonces, lo podías encontrar en un mercadito, güey, en un tianguis en 15 pesos, güey. Un juego de esos, ¿no? 15, 20 pesos, güey, no me acuerdo cuánto costaban. Pero pues decías, güey, no mames, con 100 pesos te comprabas 3 4 juegos, güey. Y ahí andabas en chinga jugando, ¿no? Pero bueno, Final Fantasy, ¿no? Es de los que estuvo ahí. Creo que una de las sagas que hoy en día siguen haciendo mucho ruido, güey, entre jugadores nuevos, jugadores viejos, güey, y que han hecho remasterizaciones también de estos juegos, trayéndolos a las nuevas generaciones de consolas, güey. ¿Cómo no hablar de la saga de Resident Evil? Resident Evil, creo que fueron los juegos más no de terror, güey, pero sí que me gustaban del Survivor Horror. Me gustaban mucho. Yo no los jugaba mucho de chico porque me daban miedo, güey. Y quien más lo jugaba era mi hermano, güey. Yo veía a él cuando él se ponía a jugar, ¿no? Ya después de un tiempo yo ya lo empecé a jugar, güey, y jugaba yo solo más que nada, güey, y ya me lo pasaba, ¿no? Y me acuerdo mucho que en ese entonces, güey, cuando estaban los Resident así en su apogeo, güey, pues mi papá nos trajo unas revistas, güey, donde venían como, no los trucos, güey, sino venían como la historia de los personajes. Y otra de esas cosas, güey, que me gustaba mucho de los juegos de PlayStation uno era esto, güey, que tú comprabas el juego ya sea en original, güey, y te venía un librito, güey, en donde te venían como la historia, güey, los personajes, las armas. Hoy en día eso ya no existe, cabrón, ¿no? O sea, como que dices, o sea, tienes que comprar versiones de coleccionista, no sé, güey, para que te venga algo así. Pero en ese entonces así venía, güey. Y teníamos todos los Resident, me acuerdo, güey. No, no es cierto. Teníamos nada más el uno y el 3 y había uno que se llamaba Survivor, que era de primera persona, güey. Pero el 2 me acuerdo que a mí me lo prestó mi primo porque ellos ya lo habían jugado y nos habían dicho, güey, es que el 2 es más largo, güey, y tiene otra historia porque manejas a dos personajes, güey, y cada uno tiene como su historia, entonces está chido. Y lo jugué, güey, y sí, o sea, también el 2 es de mis juegos preferidos de Resident Evil. Para mí me gusta mucho el 3, es creo que mi juego favorito de la saga de Resident. He jugado todos del pinche cero al 8 ¿es el 8 o es el 7, güey? El 8, ¿no? El 8 es el Village. Creo que el Village es el último, güey. Bueno, pues he jugado todos, güey. Todos me encantan, ¿no? Pero así de escoger de todos, mi favorito es el Resident Evil 3, güey, de la PlayStation 1. Porque la versión de la nueva generación, o bueno, de la generación de consolas pasada, güey, que fue en PlayStation 4 y en Xbox One, sí me gustó. Digo, sigo siendo fan de la saga, me gustó, güey, pero sí le cortaron mucho, y entonces creo que ahí la cagaron. En cortarle, güey. Me gustó el nuevo Nemesis, sí, que lo cambiaron un poco, güey, así como más pinche animal, pero yo hubiera puesto el Nemesis pasado, güey, ¿sabes? O sea, hubiera puesto el Nemesis pasado en cuanto a cómo el güey se transforma y cuando no tiene gabardina, güey, cómo te corretea. em, y a lo mejor hubiera metido esta nueva fase, güey, de Némesis cuando es como un animal, ¿no? Y está en cuatro atacándote. Creo que hubiera metido a eso nuevo, güey. Pero bueno, de ahí en fuera, pues este es un juego pues, pasable, güey, y que al final, pues viene como derivado de la remasterización del 2, ¿no? O del remake del 2, güey,
Que digo, el 2 es un pinche juegazo tanto en PlayStation 1 como la versión de ahorita de PlayStation 4, güey, y de Xbox One. La verdad es que ese pinche remake me encantó mucho, güey. De hecho, me acuerdo que cuando salió, güey, yo no lo pude comprar, güey, lo estuve buscando, güey, estaba agotado. Y mi esposa, bueno, mi esposa, güey, ella me lo regaló, güey. Ella lo encontró, creo que en una tienda de estas departamentales, güey, lo encontró y me lo compró, cabrón. Pero, pues bueno, esa, ¿no? Esa es una parte de lo bonito que tiene este videojuego, estos videojuegos. Me voy a poner mis lentes, banda, porque como que siento que este ojo se me está yendo de viaje. Pero bueno, ¿qué otro? Por supuesto, Silent Hill, güey. Por excelencia, mi juego de terror más cabrón de todos los tiempos, el uno, güey. A mí me mama el uno. Yo sé que el 2 para muchas personas es como el Silent Hill preferido. De hecho, va a salir el remake y no saben cuánto pinches ganas tengo de jugar el remake, güey, del 2 porque son juegos que a mí me cagaban de miedo, güey. Literal me daban un chingo de miedo estos juegos de Silent Hill. Pero el uno, güey, en específico, yo nunca lo jugué de, güey, solo, güey, porque me daba un chingo de miedo, güey. Aún recuerdo, fíjense, esto está muy cagado porque me acuerdo que en ese entonces, güey, donde nosotros vivíamos, se ponía un tianguis muy grande, güey. Digo, todavía se sigue poniendo ahí en donde viven mis papás, pero había un don que vendía pues, videojuegos, güey, después vendía películas y después creo que sigue vendiendo películas, no sé, güey. Pero el chiste es que mi hermano, yo ese día me quedé, güey, ¿no? Me quedé en la casa, me acuerdo, fue un sábado. Y mi hermano o los iba a alcanzar, güey. No me acuerdo, güey, bien esa parte. Pero el chiste es que mi hermano, güey, llega a dejar unas cosas para volver a irse. Y creo que yo me fui con él también, güey. Eh, um, Llega con un juego, güey. Y lo pone, ¿no? En la Play uno en putiza, güey. Y nada más, o sea, empezamos a escuchar la pinche rolita, güey, del inicio de Silent Hill. Lo vimos, güey, y hasta nos quedamos así, güey. Los dos viéndonos acá como de, ¿qué pedo, güey? ¿Qué es esto, güey? Nos dio un verguero de miedo, güey. Y nos regresamos, te digo, creo que sí, güey. Nos fuimos. Él regresó a la casa a dejar algunas cosas porque, pues, digo, el tianguis, güey, estaba literalmente, o sea, muy cerca, güey. Una cuadra, güey. Entonces, me acuerdo que nos quedamos viendo así, güey, como de, güey, ¿qué acabamos de ver, güey? Y de ahí en fuera fue un pinche juego que literal, como les digo, yo no lo jugué, yo no lo jugaba tanto de chico y mucho menos solo, güey, lo jugaba más mi hermano, pero pues ahí estaba con él, güey, y después mi hermano creo que uno de sus amigos le prestó una guía, güey, y porque pues realmente esos juegos, güey, de Silent Hill o de Resident, güey, o estos juegos de Parasite Devil, creo que se llamaba. Había muchos juegos de ese tipo, güey, que no sabías qué hacer, güey, si no tenías una guía, güey. O sea, te la tenías que pelar. El pinche, había en Silent Hill, güey, o sea, había un pinche puzzle, güey, que me acuerdo que era de que las águilas, no, ¿cómo decía? Las aves blancas viajan al este y una se queda en el centro y luego viene un cuervo y toca el oeste, algo así decía, güey, y era un pinche puzzle de tocar las teclas de un piano, güey, viendo un letrero en la pared, güey, que decía eso, güey, de que las aves blancas o los cuervos, no me acuerdo, güey, literalmente qué era, pero ¿cómo ver que vas a saber eso, güey? O sea, necesitabas ver una guía como tal, güey, para entenderle, y más porque aparte estos juegos, güey, no estaban en español, cabrón. O sea, Resident en PlayStation uno yo nunca lo jugué en español, güey, lo jugamos en inglés, güey. Y pues cuando estás morro, güey, dices, pues qué chingados dices. O sea, no conoces, no sabes hablar inglés, güey, no conoces qué pedo, güey. Tienes que ir a un diccionario, güey, a traducirlo, ¿no? Creo que Silent Hill sí lo podías cambiar de lenguaje, güey, y los subtítulos estaban en español, güey. Pero de ahí en fuera, pues no mames, o sea, no, ¿cómo le hacías, güey? Aparte me acuerdo que también, no sé si era en el uno o en el 2 güey, la verdad es que no los he vuelto a jugar. Yo creo que los voy a volver a jugar en directo porque güey, me gustan mucho. Em, Había uno donde tenías que agarrar una vela y un encendedor, güey, y una herradura de caballo.
y tenías que, o sea, como que fusionar la vela con el encendedor, güey, hacerlo cera y poner la herradura del caballo. Y hacías una manija para levantar una coladera, güey. Y decías, güey, ¿cómo? O sea, literalmente no te daba, güey. O sea, no, no mames, solo no podías. Tenías que buscar una puta guía, güey. Pero bueno, eso fue lo chido, ¿no? De Silent Hill, güey. Y de repente, también otra pues creo que de las sagas que para generaciones futuras de consolas y de videojuegos fue muy buena, güey, es Metal Gear Solid, güey. No mames, no mames. Lo que fue Metal Gear Solid en PlayStation 1, banda. En PlayStation 1, a su madre, güey. Digo, los que son fan de esa saga, güey, que son fan, digo, yo no me considero fan, porque no conozco la historia como tal, pero a la madre, güey, no mames, qué juegazo era el Metal Gear Solid 1, güey. No, no mames, era un juego, güey, de esos que al principio como que no le dabas crédito, güey. O sea, sí decías, ¿qué estoy jugando, güey? ¿Qué es esta madre, güey? Pero conforme vas aprendiendo a mover el mono, güey, a moverte como tal, siendo un espía con sigilo, güey, a derrotar a los jefes, güey. Había un jefe que creo que se llamaba Psycho Mantis. Creo que sí se llamaba Psycho Mantis o algo así, güey, en donde literalmente el güey como que hacía algo, güey, y tu control dejaba de funcionar. Y tú te quedabas así como de, no mames, ¿qué pedo, güey? ¿Qué le pasó al control? ¿Qué le pasó al control? Y tenías que cambiar el control, güey, porque en ese entonces eran alámbricos, no eran ni inalámbricos. Quitabas el control, güey, y lo ponías en otro, en el, pues no sé cómo se dice, güey, en la entrada 2, güey, del control 2, güey, la tenías que poner ahí para que agarraran, porque en ese entonces también la PlayStation Slim, güey, uno solamente tenía dos puertos, güey, para dos jugadores, no tenía más. La PlayStation grande, güey, la Fat, desde entonces sí tenía, creo que para cuatro jugadores. Pero nada más tenía dos, güey. Yo tenía esa. Entonces, cuando llegabas a ese pedo, güey, te quedabas así como de no mames, me chingó el control o no sé qué pasó. Y tenías que cambiar del puerto 1 al puerto 2, güey, para que pudieras continuar. Estaba bien vergas ese juego, güey. Creo que Metal Gear es una saga muy chida, güey. Los demás juegos estuvieron también muy chidos. Me gustó a mí el de Raiden, güey, el 2, aunque todo el mundo decía que pues no era ¿cómo se llama? El Big Boss, este güey, ay, güey, hasta se me olvidó, güey, el Snake, ¿no? Snake, 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 ese güey, ¿no? Y obviamente después llegó el pinche 3, güey, que lo jugué, ese me acuerdo que lo jugaba con un amigo que tenía la PlayStation 2, güey, en su casa lo jugábamos. Y también, no mames, qué juegazo, güey, qué juegazo. Deberían de hacer una remasterización o un pinche remake de estos, güey, a las generaciones actuales, porque no, no mames. Creo que de hecho ya habían sacado no me acuerdo si ya salieron o habían dicho que va a salir, güey, una remasterización, no nada más, no un remake. Pero no, no mames, qué juegazos, güey. Esos tres, güey. Ya después el 4 y el Phantom Pain. El Phantom Pain, fíjense que no lo he jugado, nada más jugué el Ground Zeroes, que es como un pequeño DLC antes del Phantom Pain. Lo voy a jugar porque lo tengo. De hecho, lo tengo en Xbox, pero nunca lo he jugado. Entonces lo voy a jugar, pero qué buenos juegos, güey. Y digo también para cuando estás chavito, güey, pues algo más acorde a ti, güey, pues los Crash, ¿no? Crash Bandicoot. La tercia del Crash Bandicoot, ¿no? Esta trilogía que había. Me gustaba mucho también. Juegos difíciles para en ese entonces, pero muy entretenidos. La verdad es que estaban muy, muy entretenidos, güey. Estos marsupiales, ¿no? Y pues también estaba Crash Team Racing, güey, que era este juego de carreras que me gustaba mucho. Y aparte, güey, había un juego de carreras también que era de Toy Story, güey. No el de Toy Story 2, güey, que es donde manejas a Buzz Lightyear, que también era un juegazo para PlayStation 1. De hecho, ese todavía lo sigo jugando. Estaba no sé, me acuerdo si era en PlayStation Plus, güey. Que había hay un catálogo de clásicos de que puedes jugar de PlayStation 1 y compré el de Buzz Lightyear, güey. Está pinche juegazo, güey. También está muy chido. Pero bueno,
Crash Team Racing. Había otro de Toy Story que era de carreras, güey, que también estaba muy chido. Este juegazo que también para muchos es la definición de lo que hoy en día es como lo que juegan de estos videojuegos de plataformas en 2D, güey. Castlevania Symphony of the Night, creo que es un pinche juegazo, güey. Juegazo, me aventé horas, horas y horas de ese juego, güey. Horas y horas. Y lo más chido es que llegabas al final, güey, y luego se volteaba el castillo y tenías que, nada, mames, era un juegazo, güey. Un juegazo. Que debo decir que este juego, güey, yo lo conocí por un compañerito de la primaria, güey. Si era de la primaria, creo que sí era de la primaria, güey, que se llamaba, o se llama, no sé. Perdí contacto con él. Ojalá si estás viendo esto, te mando un saludo, bro. Se llamaba Rigoberto, ese güey. Me acuerdo, era ese güey, lo jugaba más que yo, güey, y me acuerdo que él me ayudó a pasar ciertas partes que yo no podía, güey, y me consiguió poderes. No, sí, ese güey fue una bandota, la verdad. Rigo, si estás viendo esto, saludo, hermanito. Eh, Symphony of the Night, no mames, qué juegazo, güey, juegazo, güey. Había también otro, güey, que se llamaba Ice Combat 2 de aviones, güey. Estaba bien bueno, güey. Te sentías pinche top con ese juego, güey. Estaba muy chido. Y ay, güey, se me olvida, güey. Había un Dragon Ball Z Ultimate Battle. Que ese juego estaba muy chingón, banda. No he visto a gente que lo juegue en Twitch o que ahorita mismo, o sea, no sé si existan gameplays, la verdad no los he buscado, güey, pero no he visto que se juegue ya. Ese juego estaba bien vergas, güey, porque me acuerdo que era como, obviamente ahorita las gráficas son bien culeras, pero era como la historia desde donde empieza el Raditz de Dragon Ball Z hasta la de Majin Buu. Creo que sí, güey, sí, sí era así, güey. Y estaba bien chido porque eran monitos, güey, podías hacer equipos de 3 monos, güey, y peleaban. No, estaba bien buena, güey, ese juego de Dragon Ball, güey, ya no vi algún otro igual, güey. Y en esta PlayStation, güey, también había otro juego que me parecía muy, ¿cómo decirlo, güey? Era como medio lúgubre, güey, pero también estaba muy ambientado o sea, como que la historia más bien, güey, estaba muy chida que se llamaba Bragan History, güey, o Background History, algo así se llamaba. Era igual un RPG, güey, y estaba muy chingón, güey, porque cuando abrías como un submenú, güey, cuando atacabas podías atacar, ¿no? O sea, qué parte del cuerpo querías dirigir el espadazo, güey, ¿no? Y esta historia estaba chida porque era como un pedo estaba creo que en español, güey, pero no era un español que hablaran, sino era más como una especie de cómic, güey, porque salían los globos de los comentarios de los personajes, güey. Y pues así es como iba siguiendo la historia. Y este güey creo que trataba de salvar a su esposa, güey, o revivirla. No me acuerdo bien de la historia, pero hasta peleabas con centauros, güey, y luego llegabas a una parte y tenías que regresarte, güey, y cuando te regresabas los soldados que habías matado, como que un pinche mago los revivía, güey, y eran como zombies, o sea, estaban muy vergas, güey, y también era un RPG muy chido, güey, Vagrant History, creo que se llamaba. Súper bueno, güey, también ese juego estaba muy cabrón, güey, no sé qué pedo de dónde era ese juego, güey, o si volvieron a hacer otra cosa con ese juego. Y también había otro tipo de juegos, güey. Digo, no quiero entrar más en detalles y mucho menos en hacer más larga la lista de juegos, güey. Pero no, creo que PlayStation tuvo una época dorada, güey, en los videojuegos, güey. Y es la de PlayStation 1, güey. La verdad, o sea, una inmensidad de juegos que tuvo y que estaban muy chidos. Tony Hawk, güey, tenía varios de Dragon Ball, me acuerdo, güey. Tenía juegos muy buenos. No mames, los Twisted Metal, güey. O sea, el Twisted Metal 3, que era el que yo jugaba con mi hermano, güey. No mames, al inicio tenía así como una cancioncita, güey, de Metallica, creo era, güey. Y la portada era uno de estos.
Era como un camión de helados, güey, con una cara de payaso así en la portada, güey, y lo podías manejar, estaba bien chingón, güey, porque aparte hay una película, güey, de Stephen King, bueno, basada en uno de los libros de Stephen King, si no me equivoco, en donde creo que se llama 7 días de terror o 8 días de terror, no me acuerdo, en donde unos pinches coches, güey, como que no cobran vida, o sí, más bien, como que están, pues sí, güey, cobran vida, vamos a ponerle, y empiezan a matar a gente, güey, y el más cabrón de estos, eh, pues, coches, güey, es como un tráiler, güey, que trae una cara de duende así verde, güey. Nada, está bien buena. Entonces, pues en ese entonces nosotros la veíamos esa película en el canal 7, güey. Y no mames, pues jugando esto, güey, pues estaba súper chingón, güey. Me gustaba mucho el Twisted Metal, ¿no? Pero bueno, bandita, creo que para aquí PlayStation 1, uno de las mejores consolas que pueden existir dentro de lo que hoy en día hay de videojuegos. Creo que es es para mí, güey, una de las consolas más completas, güey, que han existido. Y más que nada porque las entregas que dieron ellos, o sea, sus entregas en videojuegos, güey, pues fueron bastante como, no sé cómo decirlo, güey, como pioneros, güey, en lo que hoy en día jugamos. O sea, había un juego que se llamaba Tenchu, güey. Tenchu. Creo que sí se llamaba Tenchu, güey. Y este juego de Tenchu, güey, era como si estuvieras, o sea, yo lo relaciono mucho, güey, con el Sekiro, güey, Shadows Die Twice. Como que era, o sea, cuando jugué Sekiro dije, esta madre es Tenchu, güey. Era un pinche juego así súper para su época, güey, aunque eran polígonos y se veía todo así cuadrado el mono y la chingada. Creo que era un juego muy, eh, como muy cabrón para la época, ¿sabes? Porque la forma en la que se movía el mono, güey, cómo te escondías. O sea, obviamente cuando jugué Sekiro, güey, pues sí fue como esa referencia de recordar, no mames, esto es Tencho, güey. Está súper cabrón, güey, pinche juegazo, ¿no? Al igual que cuando jugué, por ejemplo, no sé, güey, no, el Final Fantasy, ¿cuál fue, güey? Donde sale, creo que es el Final Fantasy 15, güey, porque lo jugué en Xbox One, donde manejas a Noctis, güey. O sea, jugar este tipo de videojuegos RPG acción ahora, güey, a cuando tenías antes estos RPGs, como que te entra la nostalgia de decir, güey, no mames, o sea, el Final Fantasy, güey, era diferente, güey, ¿no? No era así, güey. Pero al final, como que dices, güey, está ese precedente de que Final Fantasy era de esta forma y se terminó llegando hasta esto, güey. Entonces sí es como de, te vuela la cabeza, güey, saber qué pedo, ¿no? Digo, las personas con que crecimos con la PlayStation 1, pues yo creo que entendemos esta parte de que cómo ha evolucionado, güey, lo que, más bien, cómo ha evolucionado y hemos visto lo que queríamos desde la PlayStation 1, ¿no, güey? Esas pinches cambios de, de gráficas, güey. Y por ejemplo, en PlayStation 1, cualquier juego que tú jugaras siempre tenía una cinemática, güey. Tenía cinemáticas, güey, que nada que ver con lo que jugabas. O sea, era una cinemática hecha un poco más 3D, güey, con un poco más de gráfico, güey. Y hasta te quedabas así de no mames, qué chido, güey. Al menos yo, en mi opinión, las cinemáticas me mamaban en la PlayStation 1, güey. Después, güey, ya en la PlayStation 2, güey, esas cinemáticas se convirtieron parte del juego como tal, ¿no? Era de estas cinemáticas interactivas en donde sale X y tienes que apretar X o cuadro o círculo, güey, porque si no, el mono se muere. O sea, terminaron de dejar de hacer esas cinemáticas y ya son como lo que ves en un videojuego normal. Y hoy en día, güey, en las videoconsolas actuales, pues ya no hay cinemáticas, güey. O sea, como antes en el PlayStation 1, güey, sino ya es una cinemática
como corrida dentro del mismo juego, ¿no? O sea, involucrada dentro del juego. Antes, literal, sí era como que te ponían un video aparte, güey, para ver esa cinemática. Y era algo de lo chido que me gustaba mucho de la PlayStation 1. Creo que es lo genial de esta pinche consola, ¿saben? En Metal Gear lo mismo, güey. Los Resident, puta, güey. O sea, quien jugó Resident Evil desde el uno al 3, güey, al Nemesis, o sea, las cinemáticas que había, güey, estaban súper chidas. Aún me acuerdo mucho de Resident el 3, güey, cuando logras encender el tren, güey, para irte. Esa escena en donde Nemesis se mete al pinche vagón, güey, y Nikolai. ¿Sí es Nikolai? No, no es Nikolai, es Mijail, ¿no? Creo que es Mijail el que se avienta un tiro con el Némesis y al final se explota con él. Y hoy en día, güey, esa cinemática que ves en la nueva versión, güey, o sea, sí está buena, obviamente está nueva, gráficos chingones y todo, pero en ese entonces era como un video y decías, ah, no mames, está chido, güey, ¿no? O sea, como que te gustaba esa parte, güey. Mira, igual en el 2 o en el uno, güey, tenían esas cinemáticas. Crash Bandicoot, igual, güey, tenía las cinemáticas de cada uno de los mundos y el doctor, güey, o sea, entonces tenía mucho, obviamente creo que y por qué a mí me gusta mucho este videojuego y siento que esa jugabilidad, güey, de este juego, güey, yo la fui viendo plasmada en otros videojuegos, güey, pues fue Soul River, güey, el intro de Soul River en ese entonces y jugándolo en español como decía, es algo que para mí sí aperturó una amplia visión, güey, de lo que quería hacer para jugar videojuegos en el futuro. O sea, la verdad es que me gustaba mucho la intro y aún me sigue gustando mucho la intro de Legacy of Kain Soul River. Pero creo que ahí, por ejemplo, sus cinemáticas, yo creo que por la forma de creación del juego, quitaron eso, ¿no? De hacerlo como en video aparte, porque si tú juegas Legacy of Kain Soul River, solamente el intro, perdón, es un video, güey, o sea, es una cinemática, es un video normal, y conforme vas avanzando en el juego, cada vez que tú tienes una cinemática, la cinemática es dentro del mismo videojuego, güey. Entonces ya no es como esto que les digo, era un video, güey, o sea, las cinemáticas eran un video como diferente al juego, güey, porque hasta más, como les digo, más gráfica, güey, más 3D, más CGI, güey, o sea, y ahorita no, ya todas las cinemáticas son parte del juego. Pero bueno, banda, creo que eso es un poquito de lo que quería hablar de la PlayStation 1. Es pues, un episodio algo diferente, vamos a dejarlo así. Eh, Probablemente vaya a hablar de otras videoconsolas, porque sí es un amplio pues más que nada tienen un amplio repertorio de videojuegos que se convirtió, que han sido pues inspiración para lo que hoy en día jugamos, pero yo creo que la PlayStation, en mi opinión, es la consola preferida que siempre voy a tener bajo mi memoria, ¿saben? O sea, esa la voy a recordar por siempre porque es con valor sentimental, güey, fue mi primer consola con esa consola, pues me acuerdo que hasta mi papá jugaba PlayStation, güey. O sea, mi papá jugaba juegos le gustaba mucho los deportes, güey. Y digo, mi papá hoy en día ve un chingo de deportes, o sea, el güey siempre está viendo, tú lo ves en la casa y el güey está viendo deportes, no veo otra cosa que deportes. Yo creo que hasta sería un pinche crítico de deportes bien chingón mi papá, pero güey, él jugaba PlayStation, güey, ¿no? Y yo jugaba con él, güey, fútbol. Me acuerdo que jugábamos el pinche Winning Eleven, se llamaba, ¿no? Winning Eleven, se llamaba. No jugábamos los FIFA casi, güey. Jugábamos esos juegos y le ponía yo unas putizas en fútbol. Pero, güey, son esos momentos que te digo, como que esa consola por eso se convierte como en algo muy, muy, eh,
con mucho valor para mí porque es muy personal. Al igual que una persona que su primer consola fue el Family, pues te va a decir, no mames, esto es mío, güey, tiene un valor sentimental para mí muy grande, ¿no? Pero no por tanto el hecho de que estaba jugando, güey, sino los momentos que pasó jugando esa consola. Y al igual que otra persona que haya crecido en otra generación, güey, y jugó PlayStation 2 y fue su primer consola, güey, o el 360, el Xbox, el Nintendo 64. Obviamente va a haber gente, güey, que va a compartir a lo mejor este mismo sentimiento que yo hacia una consola porque fue su primer consola, güey. Pero no por el hecho de que haya sido su primer consola o los juegos que jugó, güey, sino los momentos que pasó jugando esos juegos en esa consola, güey. O sea, para mí es una consola muy querida, güey, por el simple hecho de que en ese entonces, pues, como les digo, jugaba con mi hermano, güey, mi papá, güey. En ese entonces, quien haya jugado los juegos de fútbol en la PlayStation 1, güey, creo que saben por experiencia propia que esos juegos de PlayStation 1, güey, de fútbol, los jugabas escuchando música en tu estéreo, güey. Yo me acuerdo que con amigos, güey, en específico un amigo de mi hermano, güey, siempre poníamos rolas y nos poníamos a jugar, güey, y acá a ver quién metía más goles y eran unos pinches partidazos que nos aventábamos, güey. La gente, güey, se aventaba así, güey, así jugábamos. O cuando jugabas con algún otro amigo, jugabas, no sé, carreras, güey, jugabas estos juegos de dos players, güey, porque pues, hoy en día la mayoría de los videojuegos con campañas normales, güey, pues son de un jugador, güey, y necesitas un servicio de internet y de pago, güey, en las consolas para poder jugar con tus camaradas. Lo chido es que puedes ya jugar con todo el mundo y conocer gente de todo el mundo. Pero antes era de, güey, me llevo mi play y jugamos allá en tu casa, tú tienes otro control. No, no, que sí, güey, yo llevo mi control a tu casa, güey. Y era lo chido, güey. El pinche videojuego de Yu-Gi-Oh, güey, que estaba en la PlayStation 1 era un pinche juegazo, güey. Y al final te la pasabas juegue y juegue con tu camarada, güey. O sea, eran juegos muy chidos, güey. Muy, muy, muy veras. Yo me acuerdo que había también un juego de Star Wars ahí, güey, en la PlayStation 1 que jugaba con mi primo, güey. Y lo jugábamos los dos porque, pues, no mames, era un juegazo, güey. Los Metal Slug, güey, en esa consola eran para mí y mis amigos de la primaria, güey. Eran como esos videojuegos que literalmente nos hicieron pasar momentos chidos porque era eso, güey. Jugábamos o sea, jugabas con la otra persona aquí al lado, güey. Hoy en día lo puedes seguir haciendo, claro que sí, güey, pero ya la mayoría lo hacemos a través de una pantalla, güey, y jugando con otra persona que está en su casa, güey. Y antes, pues aquí podías estar echando coto y demás, y obviamente hoy lo puedes seguir haciendo, ¿no, güey? Pero ya no es muy común, güey, porque la gente que, por ejemplo, que crecimos con PlayStation 2 y PlayStation 1, vamos a ponerlo así, güey, pues son personas que a lo mejor ya son grandes, güey, ya son casados, ya tienen hijos, güey, y ya no es como que digas, oye, güey, pues vamos a ponernos de acuerdo y vamos a vernos para jugar, pues un ratito play, güey. Ya no podemos, güey, hacerlo así dentro del mismo cuarto y o sea, en la misma habitación, güey, ya no puedes hacerlo, güey, lo haces pues en línea, ¿no? Que también es una gran ventaja, yo no digo que no, no me estoy quejando, pero simplemente es como esa opinión, ¿no? De antes lo podías hacer. Ahorita ya no, güey. Ahorita ya es todo por línea y esa jugabilidad, güey, pues se ve evolucionada a que lo puedas hacer con muchas personas del mundo, ¿no? Tú te metes a jugar a una pinche partida de estos free to play, güey, y no mames, o sea, puedes jugar con 10,000 personas en un mismo servidor, güey, y son personas de todo el mundo, cabrón. Entonces eso es lo chido y eso es lo bonito, güey, y es lo que como que quería a lo mejor plasmar de esta manera, de cómo esta consola, güey, y voy a hablar de Nintendo 64, PlayStation y cuando llegó la Xbox, güey, eh, como estas consolas, pues de alguna forma dejaron las bases para lo que hoy en día hay, güey, ¿no? Y cómo se jugaba antes y cómo se juega ahora, güey. Y cómo antes un pinche juego podía estar completo, güey, en un solo disco, güey, y no te vendían un DLC, ¿sale? O sea, realmente
tú veías, pues este juego está así, güey, y así es de inicio a fin, güey, se chingó, güey. Ya no hay una expansión más. Tiene un fin, le tienes que dar un final sí o sí, güey. Hoy en día le das un final, pero dices, ya está el final, güey, pero después me metiste una historia alternativa o una historia después del final. Entonces, como que eso a mí no me agrada del todo al 100%. Sí me gusta, pero hay muchas cosas en las que dices, güey, pues no mames. O sea, si vas a meterle un DLC a un juego, pues no me lo des como un final, güey. O sea, la última misión, sino pónmelo. Mejor ahora sí, déjame pensando en, güey, pues a lo mejor queda en continuación, ¿sabes? No me des un final alternativo en un DLC, güey, o una historia aparte, güey, porque también es como muchas veces acomodar esa historia, ¿no? Del DLC y decir, esto pasó antes de que terminara el juego, o pasó después, güey, o qué pedo, ¿no? Entonces, como que a veces no me gusta del todo los DLCs, güey, pero hay DLCs muy buenos que sí valen la pena, ¿no? Antes, pues era el solo juego y se chingó y tenías que esperarte a que saliera el 2, güey. Y si ya no salía un 2, pues ya te chingaste, güey. Como por ejemplo Silent Hill, güey. Silent Hill fue un juego que tiene como pinches 8 o 9 finales, güey. Y si sacas el final, güey, el chingón, güey, también eran para sacar ese final, era un pinche desmadre total, güey. O sea, si no tenías una guía, no sabías porque tenías que agarrar una botella y recoger un pinche líquido y el agulufotis y no sé qué, güey. La Claudia Blanca, me acuerdo que se llamaba el. Pero bueno, si no tenías una guía no podías terminarlo, pero este juego, por ejemplo, tenía ese final, güey. O sea, tenía muchos finales, pero tenía ese final, ¿no? El final como bueno, el verdadero, el largo, güey. Y ya cuando salió el 2, güey, ya no era una continuación de este juego, sino era una historia totalmente diferente, güey, que está increíble esa historia, me gusta muchísimo, güey. Digo, mi favorito sigue siendo el uno, pero el 2 también tiene un pinche peso muy grande, güey, porque es una historia diferente, güey, y es el mismo pueblo, por ejemplo, ¿no? El mismo Silent Hill, güey. Es un pinche juegazo. Y después sale este Silent Hill 3, güey, que dices, este sí es continuación del uno, güey, y te explican qué pedo, ¿no? Pero pues ya depende el gusto de cada uno. La verdad es que a mí me encantan los tres, güey. Los tres a elegir porque está el Origins. El Room, creo que es el 4, ¿no? El Rule está súper verga también, me gusta mucho. Otra historia, por ejemplo. Y está el Homecoming. ¿Se llama Homecoming? Bueno, está ese, güey, pero ese la verdad no me gustó tanto. Pero el de Room está muy, muy bueno, güey, la verdad, ¿no? Pero bueno, anda, eso es un poquito de lo que quería hablar, un poquito, bueno, un poquito de la PlayStation 1. La verdad es que simplemente es una opinión, es una plática como tal. Y pues como siempre, banda, me despido. Soy Dharma1792. Espero que les haya gustado esta pequeña plática del PlayStation 1. No dimos muchos datos interesantes porque realmente como que este podcast no quiero que sea más de datos interesantes, güey, sino es más como de una plática, una experiencia de lo que para mí fue este tipo de temas. Pueden algunos identificarse, otros no, güey, pero de alguna forma trato de darles ahí unos poquitos datos, pues de la historia de cada uno de los temas que vemos. Espero que les guste. Como siempre, pues me despido, banda. Soy Dharma1792. No olvides seguirme en todas mis redes sociales como Dharma1792 en Twitter, Instagram, YouTube y Twitch. ¿No? Como siempre, banda, me despido y hasta luego.